Bienvenido a Gemilabs, el lugar donde encontrarás gameplays, guías y más. Hey, hola. Si estás buscando ideas para hacer una casa en Pokémon Pocopia o si simplemente quieres relajarte, este video es para ti. Platiquemos un rato, ¿sale? Me presento, soy Elías. He estado jugando Pokémon Pocopia desde el día en que salió. Pues no me acuerdo si fue el 5 de marzo, recuerdo una fecha así. Sin embargo, he avanzado muy lento en el juego. No porque no me guste, me encanta. He avanzado lento porque, no sé si te pasa, soy de esas personas de que no avanza una historia hasta que no veo que todo está limpio, hasta que no veo que ya humedecí todas las zonas secas, hasta que no veo que ya construí un caminito. O sea, esas cositas, ¿no? Que no voy a decir que quitan tiempo, porque a mí me gustan, me entretienen, pero sí he estado dejando la historia un poco de lado. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tengo muchas recetas o muchas instrucciones para fabricar bloques, tengo muy pocas. Así que tal vez este video, si tú vas estás en la primera zona, este video te puede interesar. Porque pues todo lo que construí aquí lo hice con puros materiales o con puros bloques que he conseguido aquí en la primera zona. Básicamente fue a pura madera, o sea, las primeras recetas de madera que desbloqueas. Te debo, no recuerdo si las desbloqueé por subida de nivel o si las desbloqueé porque lo compré en el centro Pokémon. Pero pues ahí sí te recomiendo que en el centro Pokémon siempre compres todo lo que tiene un martillito en la esquina. Porque si tiene un martillito es porque son instrucciones o recetas para hacer cosas. Y pues bueno, empecé a hacer esta casita, ¿no? Algo muy importante que debo decirte es de que yo me topé con que hay un límite para hacer las casas en Pokémon Pocopia y que la casa funcione como casa. Un límite en tamaño, quiero decir. En cuanto a anchura y lo largo. Creo que el límite es de 12 por 10, lo más grande que puedes hacer una casa. Te lo digo porque ya intenté hacer una casa que era de 13 por 10 y no me la detectaba como casa. Es decir, quería que Machamp y Hitmonlee vivieran ahí y no se podía. No podía hacer que vivieran ahí. Entonces busqué en internet y me topé con que el juego Pokémon Pocopia tiene un límite en las casas para que funcionen como casas. Así que ojo, ¿no? Esta casa que estoy haciendo es de, me parece que 12 por 10. 12 de frente por 10 de profundidad. Y no sé, me estoy entreteniendo mucho con este juego. Yo no voy a avanzar en el juego hasta que no me sienta a gusto en la zona en la que estoy y con lo que ya he limpiado de la zona en la que estoy. Y pues espero te guste lo que he hecho hasta el momento. La casa la planeé de 2 pisos porque quiero poner un almacén para poner cosas. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasaba mucho que yo tenía pues la mochila llena, ¿no? Para empezar. Y tenía un baúl por aquí, un baúl por allá, baúl, cofre. Creo que en el juego le dicen baúl. Y siempre que buscaba cosas, nunca sabía dónde estaban las cosas que yo guardaba, porque tenía todas mis cosas guardadas dispersas por todo el mapa, por todo el pueblo. Entonces dije, bueno, quiero hacer una casa grande donde yo pueda tener todos los baúles y todos los cofres que yo quiera y ahí organizar las cosas, porque pues no puede ser que busque algo y de plano no lo encuentre. Esa fue mi motivación principal para hacer una casa grande aquí en Pokémon Pocopia. Me imagino que también te pasa, aunque tal vez esa no es tu motivación.
para hacer una casita. La verdad me tomó esta casa como 3-4 horas hacerla, así sin detenerme. Pues grabé el video de todo el tiempo haciendo esta casa y edité el video para que estuviera a velocidad por 6 y corté muchos pedazos en los que pues me iba por materiales, que me iba con Scyther para que me cortara madera y todo eso lo corté. Al final me quedaron estos 13-14 minutos que dura el video. Mientras estoy grabando este audio, estoy viendo el video, obviamente sin el audio porque el audio lo estoy grabando en este momento. Y me siento como hipnotizado. No sé si eres de esas personas que les gusta ver cuando están haciendo algo así en alta velocidad. Yo soy de esas personas. Y pues hice este video para esas personas que son un poquito así como yo. Espero que haya alguna por ahí. Y pues si eres el tipo de persona que le gusta ver el video en velocidad normal, ponme en los comentarios ahí. Es que yo realmente soy nuevo haciendo videos y quiero saber si, no sé, quiero experimentar y que la gente me diga qué cosas le gustan, qué cosas no le gustaron y ver si yo puedo cambiar algo para hacer algo que les guste a la gente. Por un momento pensé en hacer algo tipo ASMR, pero no sé, tal vez no tengo voz para hacer ASMR. Igual y puedo dejar el video completo, el de 2 horas, en velocidad por 1, si la gente quiere, si tú quieres. Si tú quieres, realmente. Nada más que pues ocuparía verlo ahí en los comentarios. Si no, no me entero. Voy a meter un poquito de promoción. Voy iniciando con esto de los videos. Si te das cuenta, pues no tengo tantos videos largos, sino que puras guías que tomo de mis videos de Twitch. Ahí transmito en Twitch. De momento no me ve nadie, pero pues aprovecho que estoy grabando ya en Twitch para tomar esos momentos en que recluto un Pokémon se me quiere unir, quiere ser mi amigo y subo videos y guías de cada Pokémon que se me une. Desde que empecé a jugar, cada Pokémon que se me ha unido a mi pueblo, he hecho un video de él y lo he subido como tipo guía de cuál es el hábitat que este Pokémon necesita para que se te une a ti también. Y pues si te metes aquí a mi canal de YouTube o mi canal de TikTok o Instagram, en todo soy HeavyLab, en todo, así pegado, HeavyLab pegado. Ahí vas a darte cuenta que tengo un video de cada Pokémon que se me ha reclutado. Y pues ahí explico cositas de cómo reclutarlos por si también quieres tener los Pokémon que yo tengo. También tengo videos de cosas que platico ahí en stream. A veces se meten amigos míos aquí que yo conozco a mi canal y me pongo a platicar con ellos. Y entre las pláticas salen algunas cosas, salen temas. Y pues si el tema me parece interesante, también lo recorto como video y lo pongo, lo publico.
Si no te gusta la casa que hice, a mí sí me gustó mucho, ¿no? Pero si no te gusta, espero que mínimo te entretenga el ver cómo se está haciendo. ¿Quieres saber un secreto? No es secreto. No sé qué sea. Ese monito que puse que estás viendo en la esquina de abajo. Bueno, es mi personaje, ¿no? Pero lo puse ahí para tapar el video de mí haciendo stream. Ahí desde atrás del monito estoy yo. De hecho, si alguna vez llegas a entrar a algún stream mío, allá me vas a ver abajo, en esa esquina donde está el monito ese que me tapa. Imagino que ya estás en la parte de las escaleras. Me gustó mucho cómo se ven esas escaleras. Me gusta que son un puente hacia la parte esa alta de atrás. O sea, desde mi casa me puedo brincar para allá. Hice un caminito allá extra. Y pues hice una terracita ahí para no sé, siempre me han gustado los jardines en las terrazas. Siento que lo hacen ver muy rústico, muy como tipo pueblo mágico. Otra cosa que a lo mejor no es importante es que la música que elegí espero que no tenga copyright. Yo la agarré de una página que decía que las cosas no tenían copyright, pero me he topado con muchos comentarios que dice la gente que, oye, yo agarré eso y se supone que no tenía copyright y resulta que sí tiene y me bajaron mi video. Espero que no me pase eso. Bueno, igual y te digo, estoy aprendiendo, quiero saber qué te gusta. Así que si tienes algún consejo, alguna recomendación, a lo mejor nadie va a llegar a esta parte del video. Yo puedo escuchar y puedo, no sé, muy seguramente te voy a tomar la palabra para mejorar los videos para que te gusten. Y pues a lo mejor me sirve de motivación para hacer más videos como este. O como otros. No sé. Mira qué bonita está quedando la terraza. Y repito, todo lo que ves aquí son puros bloques o materiales que puedes conseguir en la primera zona. Se llama estepa estéril, me parece. Ya estamos llegando al final. No sé si quieras darme suscribir, o sea, bueno, suscribirte. Claro, si te gustó. Aquí está el resultado. Espero te guste cómo quedó la casita. Mira. Ya viven los Pokémon aquí. Viven los 3 iniciales. Squirtle, Bulbasaur y Charmander viven aquí conmigo. Gracias. Hasta aquí llegó este video. Si te gustó, déjame tu like y suscríbete para que no te pierdas de mis guías. También ponme en los comentarios si tienes alguna duda o si tienes alguna petición de algo nuevo.